Vamos a tener nuestro tiempo de estudio en la bendita Torá. Esta semana estamos leyendo y estudiando la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Miketz, y que es la porción número 10. Muy bien, la porción número 10. Entonces ya estamos a 2 semanas de cumplir el primer objetivo, de cumplir o de terminar el primer libro, que es el libro de Bereshit. Pero bueno, hoy vamos a considerar este tema dentro de la Parashá Miketz. Como sabemos, las porciones finales mayormente tienen que ver con la historia de José el soñador. Y bueno, esta Parashá Miketz de igual manera nos habla y tiene que ver con la vida de Yosef. Y de esta porción Miketz vamos a extraer este tema que le hemos titulado miopía espiritual. ¿Todos saben lo que es la miopía? ¿Cuántos miopes hay aquí? Porque son dos problemas, ¿no? La miopía y el astigmatismo es el otro. A mí siempre se me confunden. No sé a ciencia cierta cuál es cuál. Sé que uno de ellos tiene que ver con que tienes problemas para ver de cerca. Creo que, y el astigmatismo, batallas para todo, para ver de lejos y para ver de cerca. La miopía creo que de cerca ves bien y de lejos es donde te falla, ¿verdad? Un poquito. Pero el astigmatismo te falla de cerca y te falla también de lejos. Entonces quizás le tuvimos que haber puesto astigmatismo espiritual mejor, porque no miras bien ni de cerca ni de lejos. Pero bueno, vamos a dejarlo así, miopía espiritual. O sea, la idea es que aquí hay una dificultad para poder ver, una dificultad para poder percibir las cosas del Espíritu. O sea, esa es la idea de este título. Y esto tiene que ver con que el Eterno constantemente el Eterno nos está enviando mensajes. Todo el tiempo el Padre nos está hablando. Hay un término hebreo que se llama Hashgaha Pratit. A ver, díganlo ustedes. Está difícil, ¿verdad? Hashgaha Pratit. Bueno, esto traducido al español es la providencia divina, ¿verdad? O como acá en México le llamamos la divina providencia. ¿Sí? Entonces, en su providencia, el Eterno constantemente nos está enviando mensajes, constantemente nos está hablando. Ahora, ¿qué necesitamos para entender esos mensajes que el Padre nos envía con claridad? En esta porción o en estas porciones en donde estamos hablando de Yosef y en donde vemos todo lo que ocurre, especialmente en esta porción, en donde vemos todo lo que ocurre a partir de que Yosef se encuentra con sus hermanos, tiene un reencuentro con ellos. Creo que esto nos puede ayudar mucho a nosotros también para por lo menos poner más atención en aquellos mensajes que el Padre nos está enviando día con día. Entonces vamos a ver cómo pasó con los hermanos de Yosef, que de entrada vamos a decir, ellos tuvieron un problema fuerte de miopía espiritual. O sea, ellos no pudieron percibir, no pudieron darse cuenta de estos mensajes que el Eterno les estaba enviando a través de Yosef. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los hermanos de Yosef no lo reconocieron. O sea, eso es lo primero. Y quizás esa es la idea más escandalosa. O sea, el hecho de que no reconozcas
a alguien de tu propia familia. ¿Alguna vez les ha pasado? Así que de plano no reconozcas a tu hermano, a tu hermana, o a tu hijo, qué sé yo, a alguien, o a que lo ves y que no lo reconozcas. Ah, mira, no te había reconocido. A lo mejor ha pasado, ¿verdad? Entonces, ellos no reconocen a Yosef. Empezando por allí. Ahora, si nos preguntamos cómo es posible que no lo hayan reconocido, hay varias ideas o varios pensamientos acerca de esto, porque pensando las cosas, digamos, en el terreno de lo normal, de lo lógico, tendrían que haberlo reconocido. Yosef los reconoció a ellos inmediatamente. Yosef apenas los vio y: mis hermanos, aquí están, aquí vienen mis hermanos. Él no tiene problema para reconocerlos. Ellos, en cambio, no los reconocen a él. Ahora, veamos cuánto tiempo había pasado, porque estos son datos importantes. ¿Cuánto tiempo había pasado? La Torá nos dice que Yosef, ¿cuántos años tenía cuando lo vendieron como esclavo? Él tenía 17 años. Ahora, ¿a qué edad Yosef asumió el rol de gobernador de Egipto? A los 30 años. Fíjense, ahí ¿cuánto tiempo había pasado? 13 años. 13 años. Ahora, por ahí hay otro dato que no recuerdo, donde nos dice que en qué tiempo fue que los hermanos descendieron a tierra de Egipto, si fue en el primer año, si fue en el segundo año, pero bueno, son 13 más los 7 años de prosperidad que ya habían pasado, pues ahí tenemos 20, y me parece que los hermanos descienden en el segundo año, entonces 22 años. Pues sí, es bastante tiempo, pero díganme ustedes, si ustedes dejan de ver a un hermano suyo o a una hermana 22 años, ¿creen que no lo reconocerían? Sí, o sea, no cambias tanto. De los 17 años ya la persona ya tiene sus rasgos bien establecidos, o sea, difícilmente va a cambiar. Probablemente pueda subir de peso, pueda bajar de peso, cosas así, pero no al punto de que no lo reconozcas. Mire, yo tengo compañeros, más bien ex compañeros de la escuela, de la secundaria, por ejemplo, que los dejé de ver por más de 30 años, 30 y tantos años, y cuando los he vuelto a ver, que me encuentro alguno, inmediatamente lo reconozco. Me reconocen: oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les diré que a lo mejor a alguien de la primaria, a lo mejor ahí sí, porque de la primaria luego sí cambias, ahí sí hay más cambios, entonces sí sería más difícil. Pero pensando en la edad de Yosef, 17 años, alguien que conociste en la preparatoria, lo dejas de ver 20 años, 25 años, yo creo que no debe haber problema para reconocerlo. O sea, no era para tanto. Sin embargo, sus hermanos no lo reconocieron. El primer mensaje que Dios les envía a ellos es la presencia misma de Yosef. El que ellos se encuentran cara a cara con Yosef, y teniéndolo frente a ellos, no lo reconocieron. Hay algunos comentaristas de la Biblia que dicen que esto fue algo que Dios obró, como si Dios puso un velo para que no lo reconocieran. No sé, pero cabe la posibilidad, porque a mí la lógica, el sentido común me dice que ellos tendrían que haberlo reconocido, pero no pasó. No lo reconocieron. ¿Esto qué nos dice a nosotros, hermanos? Que a veces nosotros tenemos delante, así frente a nosotros, tenemos alguna situación, tenemos alguna cuestión, tenemos un mensaje que Dios nos está poniendo así cara a cara, y no lo vemos, no nos damos cuenta. O sea, a veces Dios nos está hablando tan, pero tan claro, como estar viendo, como los hermanos viendo a Yosef y que no lo reconocían. Así también nos pasa a nosotros. Dios nos habla así claramente y no lo escuchamos.
no percibimos lo que el Padre nos quiere decir. Ahora, en segundo lugar, los hermanos de Yosef son acusados insistentemente de ser espías. O sea, esto es otra llamada de atención. Porque, a ver, ellos están descendiendo a Egipto para comprar grano. Había mucha gente yendo a Egipto a comprar. Egipto, por la mano de Yosef, había almacenado suficiente grano, suficiente alimento para sobrevivir los 7 años de escasez. No solamente para los egipcios, ellos habían almacenado para todo el que fuera, ¿sí? Había suficiente. Ahora, estaba yendo mucha gente a comprar y pues no estaban acusando a todo mundo de ser espías. O sea, nadie tenía problemas. Llegan los hermanos y, a ver, se me hace que ustedes son espías. Ustedes vienen a ver qué sacan de aquí, a ver qué se llevan, quieren información. Algo está mal. Entonces, los hermanos debieron también haber ahí pensado, sospechado, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué somos acusados de espías? Esa es una llamada de atención, porque aquí no estás haciendo nada mal. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos haciendo las cosas correctamente, estamos haciendo algo bien, y nos pasa algo malo, tenemos que como levantar las antenas, ¿verdad? Tenemos que, a ver, ¿qué está pasando? Porque si tú estás actuando mal, si tú sabes que tú estás haciendo mal y te pasa algo malo, pues eso no es de sorprenderse. Eso es normal, y yo creo que todo creyente entiende que lo que siembras cosechas. Me porté mal, pues me va mal. Pero si yo me estoy portando bien, si yo estoy haciendo las cosas bien y me pasa algo malo, yo tengo que darme cuenta que Dios me está hablando allí, que Dios me quiere decir algo, que Dios me quiere probar. Entonces yo tengo que como que encender mi recepción, mi sensibilidad espiritual. Señor, ¿qué me quiere decir? Porque, o sea, esto no debería de estar pasando. Pero si está pasando es porque el Señor me está hablando. Y ellos son acusados no una vez. Si ustedes ven ahí el texto, Yosef, para empezar, los trata duramente, dice la Torah, como recalcando que no era normal. O sea, Yosef no trataba así a todas las personas, pero llegan sus hermanos y los trata con dureza. Les habla fuerte, los acusa. Y ellos, pues, imagínense que el gobernador te esté acusando, pues se asustan, sí se alarmaron, pero ellos no están como pensando, Dios nos está queriendo decir algo. No, o sea, ellos reaccionan también en cierta forma normal, asustados. ¿Qué pasa? No, Señor, nosotros no somos espías, mira, y empiezan a dar explicaciones. Y entre más explicaban, Yosef les volvía a decir, por eso yo digo que son espías. Y son espías, y de ahí no los sacaban. Entonces Dios les está hablando a los hermanos. Ese era un momento para que los hermanos de Yosef empezaran a reflexionar, empezaran a recapitular, empezaran como que a atar cabos. ¿Qué está pasando? Para poder entender el mensaje de Dios. Luego tenemos otra situación. Todos ellos, todos los hermanos, son puestos en la cárcel por 3 días. O sea, después de la acusación, Yosef dice, ustedes son espías y se me van a la cárcel. Se me van a la cárcel. Ahora, 3 días es un buen tiempo para pensar, ¿no? Hay algunos papás que cuando castigan a los hijos le dicen,
te me vas a tu cuarto y piensa bien en lo que hiciste. Piensa. Y eso es bueno. Es bueno ponerse a pensar. Y entre más tiempo una persona pase pensando, es mejor. ¿Sí? Va a llegar a buenas conclusiones. Entonces ellos tuvieron 3 días completitos en la cárcel para que pudieran pensar, para que pudieran evaluar la situación y preguntarse qué está pasando, para que incluso platicaran entre ellos y pudiera haber opiniones. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Por qué estará pasando esto? Ahora, estamos hablando de personas que eran creyentes en el Dios creador del universo. Estamos hablando de personas que son descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, hijos de Jacob. Estamos hablando de personas no cualquiera. Estos personajes, estos varones habían sido llamados y escogidos por Dios para ser los padres de la nación de Israel. Cada uno de ellos encabezar una de las tribus de Israel. Entonces, ellos tenían que tener la capacidad para poder discernir, para poder darse cuenta de la situación, para poder no solamente pensar, hablar entre ellos y poder llegar a alguna conclusión. Entonces, Yosef los pone allí 3 días en la cárcel. Entonces, todas estas situaciones, toda esta serie de eventos que les ocurren a los hermanos de Yosef son llamadas de atención, son mensajes de Dios, son, si usted quiere, advertencias. El trabajo de ellos era discernir, entender qué está pasando y qué Dios nos quiere decir con todo esto, porque les está pasando una y otra cosa. Ahora, son sacados de la cárcel, pero ahora José les dice, bueno, miren, vamos a arreglar esto. Para yo creerles la historia que ustedes me contaron, para que ustedes me convenzan de que no son espías, yo necesito saber que me están diciendo la verdad. Ustedes dicen que tienen otro hermano, quiero conocerlo, quiero que me lo traigan para ver si es cierto. Ahí yo me voy a dar cuenta que ustedes están hablando con la verdad. Entonces, se me van a ir a su casa, a su tierra, y la próxima vez que regresen, tienen que regresar con ese hermano menor que dicen que tienen, y si no, ni se aparezca. Entonces vea, son otra vez señales. Ellos a estas alturas ya tendrían que estar pensando, oye, qué raro, ¿no? Qué raro, nos acusan de espías, nos meten a la cárcel, este hombre como que nos hace muchas preguntas y ahora quiere que traigamos a Benjamín, nuestro hermano. A estas alturas ellos ya deberían de tener alguna ligera sospecha de qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no cree? Pero ellos seguían igual. ¿Será? Puede ser, ¿verdad? Yo creo que ahí depende de la perspicacia de cada quien. Y yo creo, le pudiera pasar a una persona, pero a 10, porque ellos son 10. A lo mejor Rubén podía decir, no, es que a mí si se disfraza ya no lo reconozco, ¿verdad? A eso iba, ¿verdad? Fíjense, es fácil, a veces es fácil olvidar a personas con las que no tuviste ningún problema y no los recuerdas. Pero yo les he contado esta anécdota que me da mucha vergüenza, ¿verdad? Siempre que la platico, pero
pero sirve para ilustrar este asunto. Después de muchos años de haber estado en la escuela, en la secundaria, después de muchos años ya estando yo casado, y incluso ya teníamos a mi hijo Saúl, ya no sé si a Keila, pero Saúl sí. Y una de esas veces que va uno a los desfiles que 20 de noviembre creo era. Fuimos al centro, estábamos ahí, y pues yo ahí, yo esperando la que fue mi escuela, ¿verdad? Que pasaran. La que fue mi escuela, la secundaria Escandón, la mejor de todo Reynosa, ¿no? Y entonces pasan los alumnos de la secundaria, y ya ven que vienen los profesores también acompañando ahí a los estudiantes, y ellos vienen caminando por la orilla. Entonces venía caminando por la orilla uno de los prefectos, justo por donde estábamos nosotros observando. Pasó aquí cerquita de mí, y cuando viene así él caminando, y por eso les digo que ya había pasado tiempo desde que yo estuve en la secundaria, muchos años, y entonces se va acercando y yo lo veo y le sonrío y le digo: profe, ¿se acuerda de mí? Se me queda viendo y me dice: lo era, tú eres de los que no se olvidan. Y yo así como que me dio pena, la verdad, sí. Me dio bastantita vergüenza que me dijera eso, porque sé por qué me lo dijo. Tú eres de los que no se olvidan. Y siguió caminando. Entonces tiene razón el hermano. O sea, cuando a ti te ató un sentimiento tan fuerte como el odio, difícilmente te vas a olvidar de esa persona. Eso hacía que los hermanos, pues, que no reconocieran a José, era difícil. Ahora, los 10, le podía pasar a alguno que fuera despistado, pero los 10. Entonces, ellos a ese momento todavía no tienen ni una ligera sospecha de que este hombre es José, en lo absoluto. Luego viene otro detalle, o sea, después de que vayan y me traigan a Benjamín, Yosef se asegura y agarra a Simeón y les dice: a ver, los demás se me van en paz a su casa para que regresen con su hermano, pero me lo dejan aquí. Simeón se queda aquí en la cárcel como garantía de que ustedes van a regresar. Ahora, la parte interesante es: ¿por qué Simeón? ¿Por qué no dejó a Rubén, el mayor? O algo otro de los hermanos. ¿Por qué específicamente a Simeón? Simeón fue el que cuando Yosef llegó, que veíamos en la porción anterior, que su padre lo envió a buscarlos y que no los encontró primero, ¿verdad?, en Siquem, y después se fue a Dotán, y cuando ya los encontró, Simeón fue el que dijo: mira quién viene ahí, es el soñador, vamos a matarlo. Ese fue Simeón, y el que lo echó a la cisterna fue Simeón también. Ese Simeón era tremendo. Entonces ahí hay otra señal. Él agarra a Simeón como: a ver, tú eres el que más me la debe, hermanito. Tú eres el que más daño me hiciste, tú eres el que les metiste a los demás esta idea de matarme, tú fuiste el que me echaste al pozo, tú te quedas aquí. O sea, era otra señal también para que los hermanos pudieran darse cuenta. Sí, es la misma raíz, ¿eh? El nombre de Simeón, que es Shimón en hebreo, es la misma raíz de Shema, de escucha. Entonces ahí hay otra señal. Y ellos pues siguen como que sin percibir, siguen sin darse cuenta de las señales, no las entienden. Emprenden el viaje. Ahora, el viaje era largo. En el viaje pudieron también haber pensado: oye, pues ya son muchas coincidencias, ¿no? Ahora, ellos cuando vendieron a Yosef como esclavo a aquella compañía de ismaelitas,
sabían que estos ismaelitas iban para Egipto. O sea, ellos sabían que Yosef había terminado en Egipto. Obviamente ni por la mente les iba a pasar que Yosef ahora fuera el gobernador, pero sabían que Yosef estaba en Egipto. A estas alturas ya era como que tendrían que haber pensado que algo está pasando. Ahora, ya a esas alturas, digamos, sí surge un comentario entre ellos acerca de Yosef. O sea, ellos, dice la Torá, que hablando entre ellos, ellos dijeron, todo esto que nos está pasando por lo que le hicimos a Yosef. O sea, ahí hay ya una luz, ¿verdad? Empiezan ya como que a entender. Entonces, por lo menos están seguros que esto que les está pasando tiene que ver con Yosef. No sospechan que es Yosef. Incluso Rubén les dice, ya ven, o sea, yo les dije, ¿se acuerdan que les dije, que les advertí? Pero ellos hasta ahí nada más se quedan con la idea de que son consecuencias de lo que ellos le hicieron a Yosef, pero nada más. Pero bueno, al menos es algo, ¿verdad? Al menos ya van entendiendo que que cada cosa que les está pasando a partir de este viaje, todo tenía que ver con Yosef. Ahora viene otra situación. Encuentran el dinero de la compra del grano en sus costales. Hermano, esa es otra señal. Ese es otro asunto que, ¿qué pasó aquí? Ellos pensaron, ahora hasta de rateros nos van a acusar. Ahora hasta ladrones, espías, y ahora ladrones. Pero, o sea, a ver, tienes que pensar con sentido común, ¿verdad? También, ¿por qué el dinero está aquí? Nosotros lo pagamos, nosotros lo entregamos. Entonces, alguien nos los tuvo que haber puesto aquí. ¿Quién nos lo puso? En ningún momento ellos vieron esto como, oh Señor, gracias, qué bendición. No, ellos bien mortificados. De hecho, cuando regresan, llevan el doble de dinero. O sea, dijeron, vamos a llevarlo otra vez, vamos a regresarlo y llevar para volver a comprar. Ellos no querían tocar ese dinero porque no lo consideraban una bendición de Dios, no lo vieron ni siquiera como una señal, menos sospecharon que José se los hubiera puesto. Pero esto de encontrar el dinero ahí en sus costales fue otra señal, otra advertencia, otro mensaje a través del cual Dios les estaba hablando a ellos. Pero ellos seguían sin entender. Cuando ellos regresan, nos dice la Torá, una vez que esperaron lo más que pudieron. Obviamente Jacob ya no quería que fueran a Egipto. Obviamente Jacob está preocupado por Simeón, quiere recuperar a Simeón, pero también está pensando que va a perder a Benjamín. Incluso dice la Torá que Jacob les reclamó y les dijo, ustedes me han privado de mis hijos. Primero fue José, de alguna manera los acusa. Primero fue José. Ahora Simeón no aparece. Y si quieren llevar a Benjamín, no, ya basta. Pero dice la Torá, aguantaron lo más que pudieron, pues llega un momento, están en plena hambruna. Y Jacob entiende, si no los mando, todos vamos a morir de hambre. Entonces con el dolor de su corazón dice, bueno, pues vayan. Judá se compromete con su padre. Judá le dice, papá, yo te voy a responder por Benjamín. Yo lo voy a cuidar, yo con mi vida. Y bueno, de ahí es que precisamente surge esta
este nexo, surge esta conexión tan fuerte entre Judá y Benjamín, al punto que cuando se separó el reino de Israel, Judá quedó en el sur con Benjamín. O sea, las demás tribus quedaron al norte, pero Judá se quedó con Benjamín. Dicen los sabios que esta fue la razón. Por estas palabras, por este compromiso de Judá de siempre velar por Benjamín, de siempre guardarlo, ¿verdad? Cuidarlo. Entonces se fueron 10 tribus, pero Benjamín se quedó ahí con Judá. Entonces después de que Judá se compromete y todo, y Jacob les dice, está bien, vayan, lleven el doble de dinero, llévenle regalos a este señor, ya no lo hagan enojar, por favor, a ver qué encuentran por ahí, algunas especies aromáticas, qué tenemos por ahí, frutos secos, lo que sea, llévenle regalos, conténtenlo y vayan y asegúrense de que regresen todos. Entonces ellos van otra vez a Egipto y cuando lo reciben, pues la buena noticia que Simeón está bien. Y que Simeón les dice, no, pues, a todo dar, o sea, pues sí, me quedé aquí, pero no, me han tratado muy bien, todo perfecto. Que esa era otra señal también. Porque oye, si se quedó preso, pues lo normal era que lo encontraran, pues, no sé, maltratadón, ¿verdad? Mal comido, qué sé yo. Pero cuando ellos se dan cuenta, Simeón está muy bien. Esa era otra señal, otra llamada de atención. A ver, ¿por qué lo están tratando tan bien si se quedó preso? ¿Sí? Luego se les invita a una comida. Se les invita a una comida ahí a la casa del mero gobernador. O sea, todos esos son mensajes, son llamadas, ¿no? ¿Por qué? ¿A dónde nos traen? ¿Por qué? Ahora hubo otro detalle ahí.